Estos cuatro jóvenes estuvieron a punto de dominar el mundo de la música hasta que se traicionaron de la forma más devastadora. Lo que comenzó como una sencilla banda de folk de California terminó convirtiéndose en la banda sonora de toda una generación, con canciones que se transformaron en los himnos más representativos de los años 60. Sin embargo, detrás del éxito se escondían ambiciones desmesuradas, romances prohibidos y traiciones que acabaron destruyéndolo todo. Hoy desvelamos la historia de un grupo legendario que lo tuvo todo y lo perdió todo. Comencemos. A principios de los años 60, en el animado panorama musical de Nueva York, un joven compositor y guitarrista llamado John Phillips soñaba con alcanzar la fama en el mundo del folk. Influenciado por el auge del género en Estados Unidos, decidió formar su primera banda, The Journeymen, un trío compuesto por él mismo, Scott McKenzie y Dick Wiseman. El grupo nació con la intención de aprovechar el creciente interés por la música folk, un estilo que dominaba la escena musical en ese momento, con figuras como Peter, Paul, Murray y Bob Dylan, quienes fueron una gran influencia para John Phillips. The Journeymen destacaban por sus complejas armonías vocales y arreglos instrumentales clásicos, interpretando tanto canciones populares como composiciones propias. Llegaron a presentarse en emblemáticos clubes de Greenwich Village y grabaron 3 álbumes, logrando cierta notoriedad en la escena folk. Sin embargo, a pesar de su talento, nunca alcanzaron un gran éxito comercial. Por esa época, John Phillips estaba casado con Susan Adams, con quien tenía una hija. Sin embargo, su vida personal cambiaría drásticamente en 1962, cuando conoció a Michelle Gilliam, una joven modelo de 17 años, 9 años más joven que él. La conexión entre ambos fue instantánea, y poco después, John se divorció de Susan y se casó con Michelle. Lo que parecía ser una historia de amor destinada a perdurar, con el tiempo se convertiría en una de las decisiones más costosas de su vida, como veremos más adelante. Pero en 1964 todo cambió. La llegada de la invasión británica, encabezada por The Beatles y otros grupos de rock británico, transformó por completo el panorama musical. El folk tradicional comenzó a perder atractivo comercial, eclipsado por un sonido más moderno y eléctrico. En ese contexto surgió un nuevo subgénero, el folk rock, que fusionaba la energía del rock con la sensibilidad del folk. Bandas como The Byrds y Simon & Garfunkel revolucionaron el género, dejando a The Journeymen en una posición complicada. Ante este cambio en la industria, el trío se disolvió, pero Scott McKenzie y John Phillips seguirían colaborando. De hecho, más adelante veremos cómo juntos crearon una de las canciones más emblemáticas del movimiento hippie. A pesar del fracaso de The Journeymen, John Phillips no estaba dispuesto a rendirse. Seguía convencido de que podía formar una banda de folk exitosa, pero esta vez sabía que debía adaptarse a los nuevos tiempos y evitar el error que había condenado a su grupo anterior, sonar demasiado tradicional. Para darle forma a esta nueva visión, no estaba solo. A su lado estaba su esposa, Michelle Phillips, quien compartía su entusiasmo y lo ayudó a imaginar un sonido más moderno, una evolución del folk que incorporara elementos del pop y el rock. Para ello se inspiraron en el Bob Dylan eléctrico y en el estilo innovador de The Byrds, quienes estaban redefiniendo la música folk con un enfoque más contemporáneo. Pero como veremos más adelante, a veces los mismos ídolos que te inspiran pueden terminar convirtiéndose en tu mayor competencia, y no precisamente en el ámbito musical, como veremos más adelante. Con esa idea en mente, John decidió contactar a un viejo conocido de la escena folk neoyorquina, Danny Doherty, un talentoso cantante canadiense que había sido parte de The Mugwumps, otro grupo folk que, al igual que The Journeymen, se había disuelto recientemente. La voz de Danny era excepcional, con un timbre cálido y poderoso que encajaba perfectamente en la armonía vocal que John y Michelle buscaban. Así nació The New Journeymen, una nueva formación en la que John, Michelle y Dennis intentaron modernizar el folk sin perder su esencia. Sus armonías vocales eran más complejas y tomaban influencias tanto de la escena folk de Nueva York como del creciente movimiento musical de Los Ángeles. Sin embargo, el éxito seguía eludiéndolos. A pesar del talento y la ambición que movían el proyecto, The New Journeymen no lograron consolidarse en la industria ni generar un hit que los catapultara al estrellato.
Lo que John aún no sabía era que Danny Doherty desempeñaría más adelante un papel fundamental en uno de los episodios más dolorosos de su matrimonio, un giro inesperado que cambiaría para siempre su vida personal. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario retroceder un poco en la historia. Algo estaba a punto de suceder, un cambio radical que no solo transformaría su carrera, sino que también marcaría el comienzo de algo mucho más grande. John, Michelle y Danny necesitaban una nueva estrategia, y este cambio estaba por llegar. En su búsqueda incesante por el éxito, Danny Doherty tenía una idea clara: el grupo necesitaba una voz que los llevara a otro nivel. Por eso, recomendó a Cass Elliot, una amiga y excompañera de él en The Mugwumps, convencido de que su talento vocal era justo lo que les faltaba. Sin embargo, la incorporación de Cass no fue inmediata. John Phillips se resistía a aceptarla, influenciado por los prejuicios de la industria musical de la época, que daba una gran importancia a la apariencia física de los artistas. Cass tenía sobrepeso, y en un mundo obsesionado con la imagen, eso representaba un obstáculo. Pero lo que al principio fue difícil de aceptar, pronto se volvió innegable. Cass Elliot poseía una voz única, un carisma arrollador y un sentido del humor capaz de iluminar cualquier habitación. Danny insistió una y otra vez en que Cass debía ser parte de la banda, hasta que finalmente John cedió. Fue entonces cuando todo cambió. Con la incorporación de Cass, el grupo encontró su sonido definitivo. Más allá de su talento vocal, Cass aportó una energía especial y se convirtió en una pieza clave dentro de la dinámica del grupo. Además, tenía una fuerte conexión con Danny Doherty, de quien estaba profundamente enamorada, aunque este amor nunca fue correspondido. A pesar de ello, compartían una amistad sincera y una excelente conexión musical. Sin embargo, los sentimientos de Cass no desaparecerían fácilmente, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlos. Con el tiempo, esta situación se convertiría en uno de los muchos puntos conflictivos dentro de la banda. Así, en 1965, el trío restante de The New Journeyman se transformó en The Mamas and the Papas. Con la incorporación de Cass, su sonido evolucionó hacia un folk rock con influencias pop, mucho más fresco y moderno que cualquier proyecto previo de John. El nombre del grupo también tiene una historia curiosa. Al principio, se hacían llamar The Magic Circle, pero querían algo más distintivo. La inspiración llegó mientras veían una entrevista con miembros de los House Angels, quienes mencionaron que llamaban mamás a sus compañeras. Cass, con su personalidad espontánea, exclamó que quería ser mamá Cass, a lo que John respondió: si ustedes son las mamás, entonces nosotros seremos los papás. Así nació el icónico nombre de Mamas and the Papas. Con la formación definitiva establecida, el grupo estaba listo para dar su siguiente gran paso, como veremos a continuación. En 1964, el recién formado cuarteto tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles, la ciudad donde los sueños musicales podían hacerse realidad. Dejar Nueva York no fue fácil, pero estaban convencidos de que California era el lugar indicado para su proyecto musical, y tenían un as bajo la manga, una nueva y poderosa canción con la que querían debutar a lo grande. Esa canción era California Dreamin', que surgió durante un frío invierno neoyorquino, cuando John y Michelle Phillips plasmaron la nostalgia de Michelle por su ciudad natal, Long Beach, California. Ya establecidos en Los Ángeles en 1965, el grupo consiguió una audición con Lou Adler, cofundador de Dunhill Records. Cuando Adler los escuchó cantar en vivo, quedó impresionado por la magia de sus armonías vocales. Sin pensarlo ni un segundo, les ofreció un contrato discográfico. Con el respaldo de Dunhill Records, el grupo grabó California Dreamin', que se lanzó como sencillo en diciembre de 1965. El sencillo California Dream se convirtió rápidamente en un fenómeno. Su melancólica introducción de guitarra, junto con las hipnóticas armonías vocales del grupo, la transformaron en un clásico instantáneo. La canción capturó el espíritu de toda una generación, con letras que hablaban de añoranza y cambio, resonando profundamente con miles de jóvenes que soñaban con una vida diferente, más allá de la rutina y el conformismo. El sencillo escaló rápidamente las listas de popularidad,
consolidando a The Mamas and the Papas como una fuerza innovadora en la música de los años 60. El impacto de California Dreaming fue solo el comienzo. En marzo de 1966, la banda lanzó su segundo sencillo, Lunes. Este sencillo no solo mantuvo el impulso del éxito anterior, sino que logró algo aún más impresionante, se convirtió en el primer y único sencillo del grupo en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100. Este logro preparó el terreno para el lanzamiento de su álbum debut If You Can Believe Your Reasoners en febrero de 1966. Con un sonido fresco, armonías impecables y una identidad visual única, The Mamas and the Papas se consolidaron como una de las bandas más influyentes de la época. Pero el éxito siempre trae consigo desafíos. Como mencionamos antes, Cass Elliot, atrapada en un amor no correspondido por Denny y John Phillips, quien había dejado a su esposa por Michelle, una modelo 10 años menor que él, estaban creando, sin saberlo, un caldo de cultivo para conflictos personales. Las tensiones crecían en silencio, pero no tardarían en estallar. Momentos decisivos estaban a punto de poner a prueba la estabilidad del grupo, y lo que sucedería a continuación cambiaría su historia para siempre. El éxito de The Mamas and the Papas parecía imparable, pero tras bambalinas, la historia era muy distinta. La convivencia diaria y las relaciones dentro del grupo se volvieron cada vez más tensas y conflictivas, amenazando la estabilidad de la banda. John Phillips, un perfeccionista extremo, tenía una visión artística que lo llevaba a exigir un nivel de compromiso absoluto y precisión en cada detalle musical. Sin embargo, su constante presión y carácter controlador comenzaron a generar fricciones con los demás miembros, transformando el ambiente en algo cada vez más sofocante. Lo que John nunca imaginó fue que estaba a punto de ser traicionado de dos maneras, por su esposa y por su propio amigo, quien él mismo había invitado al grupo. Michelle Phillips, casada con John, inició un romance secreto con Danny Doherty. La relación permaneció oculta por un tiempo, pero cuando la verdad salió a la luz, el grupo quedó completamente dividido. Para Cass Elliot, la noticia fue devastadora. Ella estaba enamorada en secreto de Danny, y aunque nunca confesó abiertamente sus sentimientos, descubrir que él estaba involucrado con Michelle la llenó de rabia y decepción. La confianza entre los miembros del grupo se fracturó, y la dinámica de trabajo se volvió insostenible. Pero si eso no fuera suficiente, la situación se volvió aún más dolorosa para John cuando descubrió que Michelle también había tenido un romance con Jem Clark, el miembro de una banda que ambos habían admirado al principio de su carrera. Para John, esto fue la gota que colmó el vaso. Se sintió traicionado no solo en lo personal, sino también en lo profesional. La banda estaba al borde del colapso. En junio de 1966, la crisis interna llegó a un punto insostenible y Michelle fue expulsada del grupo. Para reemplazarla, se incorporó Jill Gibson, una cantante y fotógrafa que intentó llenar su lugar. Sin embargo, la química del grupo ya estaba rota. Los fans no aceptaron bien el cambio y la ausencia de Michelle afectó la dinámica en el escenario. Pronto quedó claro que el grupo no era lo mismo sin ella, por lo que fue readmitida poco tiempo después. En 1967, John Phillips, como un último intento desesperado por mantener su relevancia en la industria, coorganizó el Festival Pop de Monterey, un evento que redefiniría el rumbo del rock. Fue la plataforma que catapultó a figuras como Jimi Hendrix y Janis Joplin y marcó el inicio del verano del amor. Además, este festival también impulsó a un antiguo amigo de John Phillips, Scott McKenzie. Sus caminos se habían separado al inicio de sus carreras tras la disolución de su banda anterior, pero el destino los reuniría de una manera inesperada. John Phillips, en un gesto de apoyo hacia su amigo, le escribió la canción San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, en 1967, con el propósito de promocionar el festival. Lo que nadie anticipó fue que la canción se convertiría en un éxito rotundo, resonando en todo el movimiento hippie. Se convirtió en el segundo himno de la contracultura de los 60, solo detrás de California Dreaming. Sin embargo, el Festival Pop de Monterey fue una experiencia agridulce para el grupo. Su actuación recibió críticas mixtas. Aunque seguían siendo una banda influyente, ya no brillaban con la misma intensidad que los nuevos talentos emergentes. El mundo de la música estaba cambiando y ellos parecían quedarse atrás.
Ese mismo año lanzaron su tercer álbum, The Mamas and the Papas Deliver, que incluía éxitos como Dedicated to the One I Love y Creek Alley, una canción autobiográfica que relataba la historia del grupo y su ascenso a la fama. A pesar del éxito comercial, las fracturas internas continuaban profundizándose. Las relaciones estaban demasiado dañadas y la motivación de los integrantes se desvanecía lentamente. El desgaste no solo era emocional, sino también físico. El consumo de sustancias aumentó dentro del grupo, especialmente en Danny Doherty, quien se refugió en las bebidas para lidiar con las tensiones y la desilusión que sentía por la situación de la banda. En 1968, las diferencias irreconciliables finalmente llevaron a Kazalian a abandonar el grupo para iniciar su carrera en solitario. Su salida marcó el fin de la formación original de la banda. Aunque el grupo aún tenía compromisos contractuales pendientes, el espíritu que los había impulsado en sus inicios había desaparecido por completo. En 1971 lanzaron su último álbum, People Like Us, simplemente para cumplir con sus obligaciones con la discográfica, pero la magia se había desvanecido. La banda había llegado a su fin. Tras la separación, cada uno de sus integrantes siguió su propio camino, dejando atrás los conflictos pero llevando consigo el peso de su historia y su legado musical. Kaz Sejot se convirtió en la primera en despegar en solitario. Con su poderosa voz y carismática personalidad, logró una exitosa carrera, consolidándose como una figura querida dentro de la industria musical. Su talento era innegable, pero su vida se vio truncada trágicamente el 29 de julio de 1974, cuando falleció en Londres a causa de un ataque al corazón, con tan solo 32 años. John Phillips intentó reinventarse musicalmente lanzando su álbum solista John Phillips, The Walking of Love. Sin embargo, su vida entró en un periodo oscuro marcado por problemas personales y adicciones, lo que afectó su capacidad para mantenerse en la industria. A pesar de todo, su contribución a la música fue reconocida en 1998, cuando la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Phillips falleció el 18 de marzo de 2001 debido a un ataque al corazón. Michelle Phillips tomó un rumbo diferente, dejando la música y encontrando su lugar en el mundo de la actuación, destacándose en cine y televisión. Su presencia en Hollywood la llevó a convertirse en una exitosa actriz, logrando una carrera que la mantendría en la esfera pública durante décadas. Danny Doherty, por su parte, continuó con su carrera musical y exploró el mundo del teatro y la televisión. También lanzó un álbum en solitario y participó en varios proyectos musicales a lo largo de su vida. En enero de 2007 falleció debido a complicaciones por una insuficiencia renal. Con la muerte de Danny, Michelle Phillips quedó como la única sobreviviente del grupo. Testigo del impacto y la historia de The Mamas and the Papas, lo verdaderamente fascinante es cómo algunas bandas y artistas, a pesar de haber tenido un paso fugaz por la historia de la música, lograron dejar una marca imborrable en la industria de la música. Brillaron intensamente entre 1965 y 1968, tan solo 3 años antes de colapsar por conflictos internos.